Transmitimos en vivo desde el bar más polémico de la televisión. Debatimos la actualidad con invitados y mucho humor. ¿Dónde más? En Polémica en el Bar, por Telefuturo. Buenas noches, gracias por la sintonía, bienvenidos al bar. Por fin nos relajamos, qué día de difícil. Miércoles van a día, Difícil. Impresionante. Sí. No. Qué linda señorita. Ay, muchas gracias, pero qué elegancia, acá la de los caballeros, ¿cómo están? Muy buenas Gracias. noches para todo el equipo. El objetivo del piropo era ese. Ah, ok. ¿Viste? Es la única manera que Voy a nos ligar algo, ¿eh? Buenas noches y bueno, un saludo muy, pero muy especial para toda la gran teleaudiencia de Telefuturo. Estamos acá ya listos para arrancar esta edición jueves. Ya. Señor Luis. Bueno, nunca mejor utilizado lo de arrancar porque vamos a hablar de combustible. Ah, Señor Agustín, ¿cómo le va? Bien, bueno, muy contento por mis amigos olimpistas porque realmente anoche se mandaron una recuperación histórica ahí en la Libertadores, así que bueno, una buena noticia dentro de todo, ¿no? Una Quería gran que me noticia. contaban los detalles recién del partido. Grabó y muy vio cómo- contento. no, grabar no. Sabía así de paso. Soy futbolera, entonces obviamente tenía que estar Ojalá pendiente. Cerro este año traiga también alguna novedad a nivel internacional, digo, para equiparar esta linda noticia. En el fútbol todo puede pasar. Pero ojalá, pero Así que ojalá. veremos. Eso no sé, pero Casi bueno. todo. ¿Cómo va, señorita? Muy bien, Luis, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Hoy de vuelta, se estuvieron acordando de mí, nunca la compañera está trabajando el martes, estuvo muy ocupada. Siempre que no sabíamos dónde No, porque preguntamos, por La verdad, supuesto. Estábamos muy Acá preocupados. estamos. Nosotros, che, ¿qué pasó con Quisimos empezar el programa, mirá, le pedimos, acá Gladys, falta yo no alguien, empiezo hasta que venga Gaby. Faltaba mi almohadoncito, no estaba yo. Estamos de vuelta acá, listos, sí, señor, un día Tenés con... 4 almohadoncitos más porque para ella. Ey, no me delates que, aunque no creas, hay gente que no se da cuenta que tengo 1,5 metros, Luis, por favor, cuídame, gracias. ¿En serio gente que se dio cuenta? Tratará este viernes el proyecto de ley para crear el Fondo de Estabilización con el fin de subsidiar el combustible. No se pudo llevar a cabo este jueves a falta de votos. Atención a esto, en Ciudad del Este, vecinos procedieron a detener a un suboficial de la Policía Nacional por supuestamente asaltar a una bodega. El sujeto, de nombre Gustavo Adolfo Valenzuela Achar, fue aprendido por varias personas a unos 200 metros del lugar, luego de cometer el delito y escapar. El exjugador argentino Sergio Kun Agüero dio su mensaje luego de la victoria de 2-0 en el clásico contra Cerro y clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Felicitaciones, papá, ganaron. Ahí vi, vamos, expresó. El exdiputado Juan Carlos Osorio, detenido en emboscada en el marco del operativo A Ultranza PY, no pudo llegar a la audiencia indagatoria a causa de los cortes de la ruta debido a los precios del combustible. La audiencia quedó suspendida. Siguen los cortes de ruta. Camioneros decidieron seguir con la protesta pese a que el gobierno disminuyó el gasoil común a 500 guaraníes y la nafta 93 octanos en estaciones de servicio de Petropar. Bueno, señores, le vamos a dar ya la bienvenida a Denis Lichi, presidente de Petropar. Denis. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. Agustín, ¿cómo estás? El hombre de los combustibles. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás, Luis? Por favor, ponete cómodo. El amigo Oscar Orué todavía no apareció. ¿Está llegando? Bueno, está cobrando unos impuestos en el camino, ya llega. Lo esperamos. Suele pasar esto. Bueno, hola, Denis, ¿cómo estás, che? Bueno, un gusto de estar con ustedes el día de hoy acá. Gracias por la invitación. ¿Bajaron ya ustedes en 500 guaraníes los 500 precios guaraníes. de todos sus combustibles? No, solamente Solo del diésel común. del diésel tipo 3, el común, y también la nafta o Icoiteo. O sea, los dos combustibles más utilizados en el país. Ahora, eso, ¿ustedes qué porcentaje del mercado tienen? 14% del mercado. O sea, y no en sus estaciones de servicio. Solamente en las 228 estaciones de servicio que tenemos en el país. Son las que tienen. Sí. 228. 228 estaciones de ¿Y servicio. hoy ya hubo cola en las estaciones de ustedes? No, aún no. Algunos no creían, otros no como estaban. la gente, Como que ¿verdad? la gente está esperando un poquitito, Sí. ¿verdad? A ver si es cierto a ver que si Todavía esto es real. Esto, antes de venir chequeé eso en las otras estaciones de servicio, si es que ya se veía también un reflejo, porque en general me habían dicho de que los otros emblemas también tienen como de alguna manera de referencia en los precios de Petropar. ¿Esto es así?
Y sí, normalmente es así. Normalmente el mercado se comporta de esa forma, ¿verdad? En donde los precios se mantienen iguales. Lo que ocurrió desde el momento de las subas que se dieron desde el año pasado, creo que tuvimos 5 subas en total, Petropar se mantuvo durante casi 3 meses. La primera suba que se tuvo se mantuvo un mes por detrás de ellos. Primero subieron los privados por la capacidad de tancaje que teníamos. En la segunda suba creo que estuvimos 22 días, después 15, 8 y a medida que se iba acortando, ¿verdad? Hasta la última vez que quedamos creo que 10, 12 días detrás. Entonces en total casi son 3 meses lo que Petropar se mantuvo detrás de los privados. Pero normalmente los precios del combustible, porque es el mismo producto, es uno solo, normalmente tiende a que todos tengan los mismos precios. ¿Es el mismo producto? Esa es la pregunta que también la gente se hace. ¿Uno carga el mismo combustible en un emblema internacional que el que va a cargar en Petropar? Bueno, no, yo creo que no me queda tanto decir, pero creo que Petropar es el que tiene la mejor calidad. Dentro de lo que es los estándares nacionales, nosotros también exigimos mucho más que eso y tenemos la mejor calidad del producto. Eso lo demuestra, somos número 1 en venta en el diésel Mareté, el diésel que es lo que usan los vehículos de alta gama, y también en la nafta Oikoité. La nafta es mucho más delicada porque la nafta se hacen de las mezclas. El diésel es uno solo, se importa un solo diésel, solo que se reclasifican de acuerdo a la calidad, y uno va al diésel tipo 3 y otro va al diésel tipo 1 o el Mareté. Y las naftas sí necesitan formulación, tenemos lo que es la nafta virgen, el RON 91 y también la mezcla con el alcohol. Ahí uno va sacando el octanaje que ofrece. Hoy en nuestro país nosotros por lo menos tenemos 3 tipos de nafta, la más barata, la intermedia, que es la Oikoité, y la de 97 octanos, que son reales. Nosotros, es más, superan un poco el octanaje de lo que decimos. Ahora, para enmarcar un poco esto y entender lo que está pasando, Denis, desde el último ajuste de precios que hubo en nuestro mercado a la fecha, ¿qué pasó con el precio del petróleo en el mercado internacional? Porque lo que la mayoría está diciendo, este es el comentario en la calle, che, el petróleo está bajando en todo el mundo y acá quieren subir. ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿en cuánto estaba el petróleo cuando se hizo el último ajuste y cuánto está ahora? ¿Sigue estando por encima de lo que era aquel precio? A mí me gustaría cambiar un poco y ojalá en algún momento todos lleguemos a hablar el mismo lenguaje en Paraguay. A ver. No tendríamos que estar hablando del precio del crudo. Nosotros no compramos crudo. Cierto. Compramos ya el derivado. El derivado. Entonces voy a hablar del diésel. Ok. Y nosotros compramos no barril ni no galón, compramos metros cúbicos. Vamos a tratar de hacerlo bien sencillo. Tenemos páginas internacionales, nosotros hacemos las compras de acuerdo a un promedio de precios de una quincena. O sea, todo lo que se compra en una quincena, del 1 al 15, después cuando termina la quincena se ve el precio promedio. La última suba que tuvimos, lo tuvimos cuando el precio del diésel estaba en $770 el metro cúbico. Okay. $770 el metro cúbico. Fue, creo que la segunda quincena de febrero. En marzo empezamos con $840. Ya estábamos $70 aproximadamente por encima. Esto es lo que ustedes están comprando. Sí, eso es lo que nosotros estamos comprando. Empezamos con 7.40, ahora ya les tocaba 8.40 empezamos marzo. Ok. Al día siguiente, y ahí fue lo que como que todo estalló. 8.40 empezamos el 1 de marzo, o sea, el 2 de marzo. Después ya fue a 9.50, después ya fue a 1.015 y llegamos a 1.185. De 7.40 a 1.185 llegó la cotización internacional. Al día siguiente, por suerte, bajó $150. Eso fue la semana pasada y comenzó a bajar. 4 días de seguido bajaron. Hoy subió $19 otra vez.
¿En cuánto está hoy? Hoy está en 800, voy a ver exactamente, para poder decirles. Promedio. Sí, pero es eso. Y tuvo 816. Ok. ¿Cómo se comportó? 8.38 para ser más exacto. 8.38, 9.37, porque todos los días va lanzando un precio. Sí. 9.37, 9.41, 1.013, 1.046, 1.185 y al día siguiente cae a 9.21, 8.73, subió nuevamente un chiqui a 903, bajó a 8.62, ayer estuvo a 7.97. 7.97 estuvo ayer. Pero bueno, hoy subió nuevamente a 8.16. O sea, hoy, 8.16. Y cuando ustedes compraron estaba en 7.40. 7.65 aproximadamente estaba. O sea, Tenemos todavía un pequeño desfasaje, sí, pero el que compró, digamos, después, o sea, hoy todavía hay una diferencia entre el todavía una- precio al que tendrían que comprar Así y el mismo. precio al que compraron originalmente. Sí, va. El precio promedio, porque te digo que pagamos precio promedio. El precio promedio de la primera quincena de marzo fue de $9.38, porque se toman los precios diarios y eso se busca un promedio, ¿verdad? Y la página, o sea, a nivel internacional, uno compra de esa forma. Entonces no es que tomamos el precio más alto ni el más bajo, sino se toma el promedio. Ahora, eso quiere decir que si ustedes hoy están, no solamente no aumentaron, sino que bajaron 500 guaraníes, quiere decir que ustedes están perdiendo. No, porque normalmente nos quedamos siempre con un stock. La desesperación fue... reserva. Sí, la Eso reserva. es la pregunta, ¿cuánto compran? Digamos, no es que compran lo que van a consumir en el mes, me imagino que hay una previsión y cuando tienen buen precio seguramente compran mucho, ¿o no? Sí, eso, nosotros cuando ocurrió algo muy raro, durante la pandemia estábamos en un 60% más o menos del tancaje. Cuando cae completamente los precios del combustible a nivel internacional, no pudimos traspasar rápidamente al consumidor. ¿Por qué? Porque se paralizó el consumo. No había consumo. Fue en la pandemia. Fue en la pandemia. Entonces, ahí es donde se tardó. La gente dice, cuesta mucho que baje cuando baja el precio. Y yo creo que no es tanto así. No es tanto así. Solamente en ese caso ocurrió eso de que tardó en bajar porque no se consumía lo que se tenía en stock. Después, nosotros llenamos prácticamente todo lo que era el tancaje. Nos permitía tener casi 10 meses teníamos. Es por eso que 3 meses nos quedamos por detrás. 10 meses de reservas tienen. 10 meses teníamos. Pero pueden llegar a tener hasta ¿cuántos meses de reservas? Y 10 meses es lo que... Casi un año de reserva. 10 meses del 14% del mercado. Claro, no del 100%. No del 100%. O sea, nosotros... Tenés para 10 meses para tu cupo de mercado, que es 14%. El tancaje total de Petropar, con todos sus combustibles, estamos hablando de aproximadamente 280 millones de litros. El consumo nacional es de 250 millones de litros. Por mes. Por mes. De los cuales hay que calcular que en el 45%, el 55% de lo que se consume en Paraguay en combustible es diésel, el gasoil. El 45% es nafta. Pero hay que tener en cuenta que para la nafta se le mezcla 25% de alcohol. El alcohol sí lo producimos acá. ¿Me entienden? Ahora, A ver, sí, perdón. Sí, sí. Adelante, Lorena. Bueno, en realidad mi consulta parte de que ahora con los 500 guaraníes que bajaron, ¿cuál es la tendencia, lo que proyecta Petropar a que se puede ir bajando? Bueno, la proyección de Petropar es un poco el reflejo, o sea, el reflejo de Petropar es la proyección internacional. Eso es lo que ocurre. Nosotros estamos pendientes, estábamos muy contentos porque teníamos unas bajas consecutivas que nos permitía pensar que esto podría bajar completamente, ¿verdad? O por lo menos normalizarse. La baja que tuvimos nosotros en Petropar de 500 guaraníes fue gracias a... Dentro de Petropar es una empresa del Estado
Y nosotros estamos obligados a, como lo hace el privado con los accionistas, nosotros también transferimos las acciones o las utilidades al Estado, ¿verdad? Al fisco. Y nosotros este año teníamos que transferirle 128 mil millones. Eso hace así como 11.800 millones aproximadamente por mes debemos de transferirle al fisco, al Tesoro. Y eso el presidente de la República nos ordenó que no se traslade eso al fisco y que eso sí se traslade al consumidor final. Eso representa aproximadamente... Básicamente lo que están haciendo es eliminando la utilidad de Petropar para poder bajar los eliminando la utilidad de Petropar y reduciendo los márgenes también. La utilidad que le traspasa al Estado sería aproximadamente 280 guaraníes por litro en todos los combustibles. Entonces, ese 280 estamos usando más lo que nosotros estamos recortando en materia de rentabilidad y eso lo traspasamos al consumidor final. final. Esta baja de precio, si los demás emblemas no los siguen, también podría... digamos, verse en un mayor aumento de las ventas de ustedes. O sea, digamos, si bajan, ¿verdad? Pueden llegar a vender más y quizás hasta le puedan seguir dando utilidad. Sí se refleja en eso. En el mes de febrero, ayer recibí el reporte, fuimos el emblema que más vendió. Hoy, anteriormente, cuando el precio estaba no tan alto, vamos a decir, o no se hablaba mucho del combustible, el impacto que tenían esos 400, 500 guaraníes que quedábamos por debajo, no hacía que la gente vaya mucho. Sí se iba un porcentaje, pero lo raro ocurrió en el mes de febrero, donde después creo que la cuarta suba ya, nosotros quedamos por detrás 12 días y ahí sí todos buscaron una Petropar para cargar. Ahora, esta tendencia a la baja... Ahora con este 500... Ahora, esta tendencia a la baja de la que se está hablando y en la cual también muchos dicen, bueno, no se puede confiar solamente en eso y en esperar a que naturalmente bajen los precios internacionales para seguir bajando el precio aquí. ¿Por qué no se puede tener una expectativa demasiado certera a lo que pasa a nivel internacional? ¿Cuán lineal tiene que ser esa baja o por cuánto tiempo se tiene que dar como para que nosotros digamos de repente, bueno, mira, podemos tener un cambio de estrategia y de por ahí ese plan de endeudamiento que está habiendo hoy en día no se tenga que dar porque se podría dar de manera natural y orgánica esa baja a nivel internacional y tener ya un efecto directo en los precios aquí? Bueno, cuando nosotros empezamos o cuando el Ministerio de Hacienda comienza, el equipo técnico comienza a pensar preocupado y por directivas del señor presidente de la República en congelar. Cuando este fondo se había, o esta empezado a hablar, era solamente con la posibilidad de mantener los precios, que no suban más. Ayer, cuando se presentó el proyecto de ley al Congreso, ya se habló hasta inclusive de que este fondo podría utilizarse para que baje 500 guaraníes. Lo que pasa es que cuando esto se iba escribiendo, los precios estaban a 1.185, entonces el subsidio tenía que ser muy alto, por eso se le puso un tope de 1.500 guaraníes. Hoy, con un subsidio de aproximadamente 700, 800 guaraníes, ya se consigue una rebaja, ¿entienden? O sea, hoy hoy necesitas menos subsidio para bajar el precio. Menos subsidio. Ahora, ¿cuánto tiempo eso va a ser? No lo sabemos. ¿Será que se va a disparar nuevamente para arriba? No lo sabemos. Vamos a invitarlo a Óscar Orué. Ya está Óscar, ¿verdad? ¿Está por ahí? Bueno, vamos a invitarlo a Óscar Orué, que venía cobrando tributo seguramente en el camino. Le damos la bienvenida a Óscar. Óscar Orué, titular de tributación. Una fiscalizar el bar hoy. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por favor, ponete cómodo. Le conozco a él. Se conoce de algún lado, ¿verdad? De un lado le conozco. Andan viendo bastante, seguro. Sí. Últimamente se ven más que con sus esposas de todo. Perdón la demora. Yo creo que vos tomás. Bueno, Hay que tomar. estábamos un poco hablando, a ver, para ponerlo en sencillo, porque la gente tiene que entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Por lo que explicás entonces, Petropar tiene una capacidad de poder tener combustible suficiente, pero para un mes de consumo de todo el país. Sí, nosotros nos vamos a encargar de proveer a todo el país. Solo
el depósito que tiene le da para un mes. Así mismo. Claro, igual es muy improbable, ¿verdad? El consumo, claro, el consumo es de 250 millones de litros de combustible. 55% de eso es el gasoil común. Sí. ¿Ok? No, es el diésel mezclado Bareté y el Poná. Ok, es diésel. Sí, Y el es resto es nafta. Sí. Vale, perfecto. Ustedes en este momento lo que tienen alcanza para cuánto. Esto que van a vender a 500 guaraníes menos. Para el 14% estamos en 4 meses. Para el 14%. Para el Pero sí, eso 14%. se incrementa, porque obviamente si ustedes venden 500 guaraníes Sí. más, Va a haber barato más por litro, demanda. se va a ir la gente a comprar ahí. Y claro, pero igualmente los demás emblemas deberían reaccionar también, No, ¿verdad? pero ellos no pueden bajar. Ellos son los que tienen depósito. Los otros tienen que comprar los precios que estaba diciendo recién. Esa es la pregunta. ¿Pueden Denis. bajar los demás emblemas? Se está hablando con ellos. Acá creo que el viceministro va a explicar mejor. Pero eso es vía subsidio, no es que ellos van a renunciar a su utilidad. A eso voy. Claro, bueno, pero en un mercado competitivo, si uno de los emblemas baja, los demás van a bajar lo que se pueda. Sí, pero el emblema baja renunciando a sus utilidades. Así mismo. O sea, Bueno, tendríamos que o sea, que pedir los el privados sector no creo, privado sí. deje- Bueno, pero Difícil. a ver, cuando de repente esta semana se hablaba y decían Petropar no es el regulador, yo decía, justo eso también escribí en Twitter, una herramienta de regulación para los estados es tener una empresa que conozca los precios y que de alguna manera regula el mercado de esa manera. Y eso es lo que está haciendo Petropar. Esto va a traer resultados, debería traer una reacción del mercado y el mercado va a bajar su precio hasta donde pueda. Es cierto, van a tener que reducir utilidades seguramente o no, eso se verá, pero de alguna manera se puede dar eso. A ver, lo que se está hablando ahora es un fondo, ese es el fondo de regulación de precios, vamos a hablar de eso, Oscar, pero donde el Estado, o sea, los contribuyentes, vamos a poner plata para que el sector privado baje los 500 guaraníes. En realidad, el que va a financiar el fondo va a ser el que compra combustible, porque se va a financiar con el impuesto selectivo al consumo de los combustibles. Sí, en el mediano plazo, digamos. Claro. O sea, hoy van a usar un crédito. Sí. Ese crédito se va a pagar con los impuestos que se vayan a cobrar cuando se venda el combustible. Claro, porque tenemos en el caso del préstamo, es un financiamiento de la CAF por 4 años de gracia, el préstamo a 20 años, con una tasa de interés entre el 2,5 al 3%. Y bueno, creo que eso va a ayudar en esta etapa donde es una etapa muy extraordinaria, muy volátil por la circunstancia de la guerra, ¿verdad? Ahora, pero esto que dijo Denis y que estaba mencionando Agustín es muy importante. O sea, el Estado o la empresa estatal, para bajar estos 500 guaraníes ahora, renuncia a esa utilidad que es el dinero que le transfiere Hacienda. Sí. O sea, Hacienda resigna un dinero en este momento para bajar ese precio. Sí. El sector privado, yo tengo entendido que tiene hoy una utilidad que va entre el 25 o creo que hasta el 25% más o menos de utilidad, promedio, entre 16 y 25%. Si entra en el plan de subsidio, el Estado va a poner plata para que se bajen los 500 guaraníes, pero ellos no van a reducir sus ganancias. Lo que pasa es que ahí utilizamos, y eso es muy importante, Luis, porque ahí ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la estructura de costo de Petropar y vamos a establecer un promedio de rentabilidad, ¿verdad?, que va a estar en la estructura de costo, y eso es lo que nosotros le vamos a entregar a través de un fideicomiso a las empresas privadas. Entonces no es que la empresa privada va a seguir ganando lo que sea o lo que ellos quieren. O sea, el Estado le va a decir, con esto que vas a vender bajo el subsidio, hasta acá podés ganar. Claro, así ¿Y mismo. cuánto va a ser el hasta acá? Y estamos viendo, ahora mañana vamos a presentar y más o menos un poco más del 4%, 5% creo que es, ¿verdad? Ya, o sea, digamos, si quieren entrar en el subsidio, van a reducir sustancialmente su ganancia. Correcto, correcto. Claro, porque eso, la propia ley te dice, si es que se aprueba lógicamente mañana, te dice que eso tiene que necesaria y obligatoriamente el que va a verse beneficiado es el consumidor final y no el empresario, porque eso es lo que estaban discutiendo. Claro, cuando se estaba discutiendo de eliminar el impuesto directamente, ahí estaba el tema, ¿no? Que si vos eliminás el impuesto no tenés garantía de que el impuesto el empresario se lo coma, digamos. Claro, nadie te garantiza eso. Así mismo. Finalmente dejamos enteramente de percibir esos ingresos sin la garantía de que se vea reflejado en el precio. Y te doy un ejemplo. Nosotros reducimos 50% el IVA, sector gastronómico, eventos, turismo, hotelería. Y también se hizo reducción de lo que es bebidas alcohólicas y perfumes por pandemia, ¿verdad? Lógicamente para ayudarle a los sectores, pero eso no significó bajar los precios, ¿verdad? Entonces, nadie garantiza, nadie asegura de que eso va a ir trasladado directamente
a el consumidor final, o sea que el precio va a bajar, ¿verdad? Pasó lo mismo con los alquileres comerciales. La gente decía, pero espera, el Estado te está cobrando menos, pero vos me seguís cobrando igual. Pero en realidad el que se vio beneficiado ahí fue las personas que se dedicaban a esa actividad. Lo que acaba de decir Luis es lo que yo te acababa de decir, de que una empresa estatal es una herramienta de regulación más allá de que no sea el regulador, porque ustedes regula están diciendo, indirectamente. conocemos la estructura de costos, podemos fijar precios tope y por otro lado también él puede bajar los precios para que el mercado se adecue. Yo diría para ser un poco más democrático, precios referenciales. Porque si decimos fijar precios, no es correcto, porque no podemos fijar precios. Pero de todas formas... Puede intervenir de manera tan... No, directamente no le podemos decir, vos tenés que vender por tanto. No, igual entendemos que es una medida transitoria, que es un subsidio transitorio mientras la cuestión internacional se va a equilibrar. Así mismo. Ahora, tiene que tener espaldas Petropar como para poder, digamos, cubrir la demanda que vaya al combustible. Así Porque mismo. si se queda sin combustible Petropar a ese precio más barato, los otros pueden Va a ser sencillamente esperar. Y se puede hacer un carnaval Y también vender al precio que quiera. los emblemas privados más adelante. Bueno, ese es un Eso no va a capital. ocurrir. Los demás privados no No va a tienen ocurrir. ese mismo depósito que tiene Petropar, no tienen la misma capacidad de... No tienen. Y nosotros tenemos recursos económicos, tenemos tancaje, tenemos logística como para reponer. Es más, la primera quincena de abril están llegando 40 millones de litros de diésel. Entonces esos 40 millones para nosotros representan casi 2 meses y medio. Y hablando del fondo, bueno, se maneja la información de que los trabajadores de Petropar están en contra de poder establecer este fondo. ¿Cómo se maneja eso? Hoy yo me reuní con la gente del sindicato y ellos lo que tenían miedo era de que nuevamente Petropar se endeude. Como ocurrió en el 98, creo que 2008, perdón, donde justamente tratando de equilibrar los precios internacionales del momento, se compraron combustibles de PDVSA a un precio y se vendieron más barato, y ahí Petropar se queda con esa deuda de 300 millones de dólares que hasta hoy no se está pudiendo pagar. Entonces el funcionariado de Petropar lo que no quiere es que Petropar vuelva a endeudarse. Que absorba esa deuda. Absorba eso. Y justamente creo que se le explicó muy bien a la ciudadanía, también la gente del Congreso y con todos los que estamos conversando. Esa deuda no es de Petropar ni no es del Estado. Esa deuda, así es, por más que sea un préstamo, Mira la cara ancla- que Mirada, sí, medio aclarado, Oscar. Sí, pero se ancla. Pues sí que es una deuda de tributación. O sea, del se ancla, es una deuda del combustible. Es una deuda Pero del ¿quién combustible. se que- encarga? ¿Quién se encarga? ¿Quién asume, el fisco o ustedes? No, el mismo fondo, ¿verdad? No, ahora, o sea, a ver, el tema del fondo, ¿Del fondo? Sí. el fondo sí va a financiarse no va a ser Petropar de su plata lo que va a salir para devolver. Claro. Eso es importante aclarar. Correcto. Va a salir con, por ejemplo, se usan los 100 millones, después bajan los precios y tiene que bajar, no sé, 500 guaraníes. En realidad, en la práctica no va a bajar 500 guaraníes, va a bajar 400. Pero ese 100 guaraníes va a ir al fondo para ir reponiendo lo que se utilizó. Y eso ya va a quedarse y puede ampliarse ese monto de los 100 millones. No sé en cuántos años, a lo mejor depende mucho Esto de la ya va a ser un recaudación. fondo permanente. Permanente. O sea, esto va a ser para cada vez que tengamos esta disparada los precios del petróleo, entra a funcionar el fondo. Es como el Banco Central con el dólar, digamos, de alguna manera es ir comprando. Claro, compra y vende, Claro, ¿verdad? Pero no fija el precio, ¿verdad? O sea, el precio, digo, del dólar. O sea, no, entra a competir y comprar y, bueno, de esa manera regular. El tema no es un tema fácil tampoco, lo que decíamos el otro día, comprar y vender, comprar petróleo a buen precio, digamos, requiere una ingeniería, digamos, un estudio bastante importante, ¿no? Ahora, Oscar, con respecto a este fondo, justamente, cuando se habla de un subsidio, la gente tiene primero en cuenta el beneficio que eso va a tener, el impacto inmediato en la ciudadanía, porque es un impacto directo en el bolsillo que estamos sintiendo hoy en día. Eso va a disminuir. Pero así también cuando se habla de un subsidio y cuando se habla de un dinero tan importante, uno dice, ¿cómo van a transparentar eso? ¿Cómo se van a asegurar de que allí no se metan manos que no se deben meter más? Estamos en año electoral, la gente tiene ya miedo también de que eso se convierta en un dinero manoseado de alguna forma, porque lastimosamente
Es a eso lo que nos tienen acostumbrados. ¿Cómo van a transparentar este subsidio? Creo que es fundamental esa pregunta porque hay que darle, en primer lugar, tranquilidad y seguridad a la gente. Se va a administrar a través de un fideicomiso que va a administrar la AFD. O sea, no es que alguien va a decir, un político quiere su combustible, esto yo quiero y va a usar ahí el fondo. Y tampoco va a administrar ninguna institución del Estado. O sea, va a ser un fideicomiso, ¿verdad? Va a haber un contrato con cada una de las empresas y bueno, ese contrato se tiene que respetar y ese contrato va a decir también, así como establece el proyecto de ley, que ese beneficio tiene que ir al consumidor final, ¿verdad? Porque al final el Estado pone la plata a través de este endeudamiento, ¿verdad? Y ahí tenemos un poco que también hablar, bueno, pero ¿cuál era la otra opción, verdad? O sea, siempre se dice, no, el endeudamiento no es bueno, etcétera, pero en esta situación extraordinaria, en esta situación en la cual nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe qué va a pasar, ¿verdad? Y la gente ya no aguanta un nuevo aumento. Imagínate que el sábado iba a aumentar 750 guaraníes, ¿verdad? Que al final no se aumentó, ¿verdad? Entonces... No, lo que se Imposible discute... de sostener. Vamos a hablar un poco del tema del impuesto para ver si podemos desmitificar o confirmar lo que la mayoría cree. Hay como una versión popular que si vos eliminás el impuesto selectivo al consumo que hoy grava el combustible, va a bajar el precio. No es 100% ¿En cuánto le afecta hoy el impuesto al combustible? Vamos, en el caso del impuesto selectivo al consumo de diésel tipo 3, se pagaba 7.050 guaraníes que bajó. Ahora, ¿cuánto vos estás pagando? ¿Cuánto vendés ahora tú? 6.550. 6.550. Bueno, de ese 6.550 que vende Petropar, solo 420 guaraníes es impuesto. O sea, si reducimos el impuesto y el empresario te dice, o Petropar dice, yo voy a trasladar 100%, lo máximo que puede bajar es 420 ¿Cómo se guaraníes. aplica hoy el impuesto? ¿Cómo se cobra? Es fijo. Por litro. Es por litro. O sea, monto fijo. es un monto fijo, no es una tasa No. sobre el precio final. No. Es un monto fijo. Monto fijo. ¿Por qué es un monto fijo y no una tasa como solo? Porque pusimos esa base imponible fija al momento de bajar. ¿Te acordás? Allá por el 4 de febrero negociamos con el sector privado. Y cuando eso yo le decía a ellos, bueno, ¿cuánto van a poner ustedes? Nosotros vamos a poner 250 guaraníes de reducción. ¿Y ustedes cuánto van a poner? 100 guaraníes. Ah, bueno. Entonces se redujo 350 guaraníes. Y ese 250 se trasladó directamente al consumidor. Ese fue el acuerdo que llegamos con Para ellos. entenderlo, el impuesto, que era una tasa sobre el valor, pasó a ser un monto fijo, en guaraníes. Sí, hoy, tanto por litro. Hoy, por ejemplo, es como si fuera que cuesta 85 dólares el barril, se está pagando el impuesto. O sea, es como si fuera que no subió el precio internacional. O sea, hoy ese impuesto, ¿qué porcentaje es del precio? 6,6%. Entonces, si vos eliminás el impuesto, lo único que vas a reducir el precio es en 6,6%. 6%. Solo 6% vas a bajar. Entonces, eliminar el impuesto no va a solucionar el problema, no va a bajar el precio del combustible. Va a bajar 400 guaraníes. Pero bueno, pero si aparte no es una obligación que baje. Claro, eso no es. También depende de que ellos quieran bajarlo. Exactamente, ese es el punto. Ese es el drama, que cuando ocurre eso, que uno elimina un impuesto, no tenés la garantía de que el precio baje, porque, digamos, puede bajar y a los 10 días subir igual. Pero Nadie le además, puede obligar. el monto, aunque lo hicieran, el monto es insuficiente. Poco también. Imagínate que ellos querían aumentar, el sector privado quería aumentar 750 guaraníes. Claro. Vamos a suponer que le eliminemos el impuesto. ¿Y cuánto va a subir al final? 300 guaraníes igual le iba a subir. ¿Por qué? ¿Y por qué se dice entonces que este impuesto recauda como 400 millones de dólares? Bueno, porque el volumen que se importa es un volumen muy alto, ¿verdad? Entonces 370 millones es lo que se recauda. Ahora estamos dejando de recaudar ya el primer mes según 50.000 millones de guaraníes. Eso otros 50.000 millones que va a ser marzo, ¿verdad? O sea, ahí tenés 100.000 millones de guaraníes menos ya, ¿verdad? O sea, La baja- de hecho, Y se hablaba- vamos a recaudar menos luego. Es preocupante porque ¿cómo van a financiar toda esta baja en la recaudación? Y se va a tener que recortar Tener que gastos. endeudarse de vuelta. A eso voy, porque la gente Va lo a tener que pide- recortar gastos. Esa era mi Directamente siguiente- no van a poder gastarse. Esa era mi siguiente pregunta. La gente reclama reducción de gasto público en general, de que sabemos, digamos, de que hay muchas áreas que o se gasta mucho o se malgasta. ¿Hacia dónde ustedes están dirigiéndose en cuanto a esa baja? ¿Puede existir una reducción de gasto del Estado y dónde De puede hecho, reducirse? va a tener que reducirse. O sea, alguien va a tener que dejar de recibir, alguna institución va a tener que dejar de recibir eso. Porque si no vamos a tener que endeudarnos de vuelta para... No, eso no es No hay viable. límite. Lo que pasa es que hoy
El problema es que si vos tenés menos ingresos, tenés gasto rígido, salario no vas a dejar de pagar, deuda no vas a dejar de pagar. Lo que vas a hacer es dejar de invertir. Ese es un problema. Exactamente. Es un problema porque es cierto, no puede dejar de pagar deuda, no puede dejar de pagar gastos corrientes. Entonces es una situación en particular. ¿Reducir el volumen de funcionariado o de bajar un poco esos salarios es factible? Es cuestión de analizar y de estudiar, ¿verdad? De hecho, eso se hizo en el momento de pandemia, donde hubo una reducción de los salarios a partir de X guaraníes, se le descontaba entre 5, 10 y 15%. En los salarios más altos. Los salarios más altos. Tenemos que hacer nosotros la primera pausa. Tenemos un par de recomendaciones. Una pena que uno va a poder acompañar ustedes no estádio. Porque eu vou fazer na minha casa, eu vou prender televisão, eu vou assistir em televisão, vou fazer churrasco, porque ya briguei com la briguei con lo Oli. Oli no me dijeron ni siquiera chau. Mas eu não vou poder por isso. Un jornalista ya me preguntó luego si, espera un ratito, ¿por quién voy a torcer? Y yo le dije, soy Fluminense, espera un ratito. Y Olimpia que se foda Memo. Que se foda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Presi? ¿Cómo te...? ¿Por qué esa reacción hacia Olimpia? Si nosotros somos pasión, somos multitud, somos juventud, boludo, los bros, somos nosotros, campeones. Paraguayo, hijo, deja apoyar la Olimpia, deja apoyar acá. Pero yo soy fluminense porque yo jugué allá y allá, yo soy vos los tenés que como paraguayo ponerte y deja apoyar a Olimpia. Nosotros somos para uno y para el mundo. O sea, vos tenés que estar con nosotros, estar con el blanco y con el negro, ¿no? Sí, pero ustedes también seguramente le pagaron a Bruno a veces ponerle. Si nosotros le pagamos a él, nosotros le pagamos dijo que ya estoy. Están muy equivocados. Dijo que ya tengo adentro. ¿Cómo que voy a tener adentro? Roberito, realmente decepción total lo tuyo, apoyando a un país, a un equipo extranjero, no ponerte las pilas con Paraguay. Eso no hay perdón, ni olvido ni perdón, muchachos. Yo no tengo adentro, Presi. Yo no tengo adentro, no es. Sí, pero los perros tienen adentro también, te tienen adentro de los bolsillos, en las redes sociales no mienten. Metiste grande la pata, viejo, metiste la pata y aceptá ponerle pecho, así como nosotros le ponemos pecho, porque Olimpia siempre está presente, Olimpia es campeón, Olimpia es número uno, somos para uno, ¿entendés? Poner la pila, viejo. Bueno, y le voy a llamar entonces, pero no me va a llamar retar. A ver qué te libra del once aguerrido. Hacienda puede tomar un crédito del Banco Central contra estos impuestos que son los que tienen que después fondear este fondo fiduciario. De hecho, a comienzos de año siempre el Banco Central le hace un adelanto contra los impuestos que se va a cobrar después. Bueno, te explico, Luis, por qué no se puede hacer eso técnicamente. La ley te dice que los préstamos de corto plazo, que no es de deuda pública, debe ser devuelto en el mismo ejercicio fiscal. Correcto, o sea, al 31 de diciembre yo le tengo que devolver todo al Banco Central desde Hacienda. Sí. Y tengo que pagarle intereses. Sí. Encima otra vez. Entonces, no tenemos esa posibilidad. No me da el tiempo. Porque yo voy a reponer recién en algunos años cuando se estabilice el precio internacional, baje, ahí vamos a empezar a fondear o recuperar el dinero, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad hoy es inviable, jurídica y técnicamente. ¿Qué porcentaje del impuesto es el que se va a destinar a fondear? Bueno, eso en la reglamentación vamos a establecer. Estamos todavía estudiando, ¿verdad? Estamos queriendo ver cómo se comportan los precios internacionales y de acuerdo a eso también ver si la tendencia que nosotros estimamos que en 90 días baje. De hecho ya empezó a bajar, lastimosamente hoy volvió a subir, hoy pasó otra vez la barrera de los $100, entonces eso un poco preocupa, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que también se vaya solucionando el problema del conflicto. Imagínate cómo influye una situación tan lejos y donde uno dice, bueno, los rusos y los ucranianos, ¿qué tenemos que ver nosotros, verdad? Pero bueno, lastimosamente una invasión de esta naturaleza, ¿quién iba a pensar que después de una pandemia
y en pleno siglo XXI íbamos a estar hablando de un conflicto bélico. Claro. Oscar, y si la ley del fondo no se aplica, ¿cuál sería el plan B del gobierno para poder...? Y es lo que dijo Agustín recién. Acá le tenemos a Petropar que va de alguna manera a regular indirectamente el mercado, ¿verdad? Digo regular indirectamente ¿por qué? Porque hoy bajó los precios, ¿verdad? Y eso ya sin que ellos pierdan desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿verdad? Lógicamente no aportan al Estado, eso también es un problema para el Estado de 12.000 millones aproximadamente por mes, pero hoy tenemos que ver una solución para la gente. Entonces eso es lo que optamos y bueno, no hay muchas opciones, Lorena. Yo creo que acá tenemos que ser realistas y es lo que nosotros le demostramos con los números a la gente. La gente te decía, y nos tocó con Denis cuando le recibimos, bajen el impuesto y que baje 1.000 guaraníes el precio. Y lastimosamente no es así, ¿verdad? Oscar, ¿pero qué nos va a salir más barato? Hablando en cristiano, como se dice. ¿Aplicar la ley del fondo o que Petropar intervenga en cuanto a la fijación de precios indirectamente? Lo que pasa es que tampoco va a poder fijar indirectamente porque sí, la realidad es que si sube los precios, también él va a tener un tiempo de poder vender y después va a tener que comprar más caro, ¿verdad? Y eso es lo que ocurrió con la deuda de 300 millones de dólares de PDVSA. Sí. Cuando intervino Petropar para bajar los precios. O sea, Pero cuando la gente dice que vuelve otra vez Petropar a tener el control del mercado, La regulación. en realidad lo que había era un precio político del gasoil. sí. Petropar Sí. importaba e independientemente del precio que pagaba, se fijaba por ley un precio Así y ese mismo. precio podía estar por debajo de lo que pagó Petropar. La consecuencia es que hoy tiene una deuda de 300 millones de dólares. Así mismo. Con PDVSA. Así mismo. Alguien siempre se hace caro, o sea, de algún lado tiene que salir la plata, ¿verdad? Soluciones fáciles no hay, el consumidor va a terminar pagando todo lo que estamos hablando. Acá el tema es que no sea tan nocivo y que los subsidios no sean eternos. Acá lo que el subsidio vaya al consumidor final y no se quede ahí en intermediarios o cosas así. Yo le voy a dar mi opinión, pero no es algo, o sea, todo el mundo ya habla de esto, ¿verdad? Y creo que ya lo escuché también a Luis hablar y muchos ya están hablando. Tenemos que hacer un cambio de la matriz energética. O sea, y eso puede ser que cueste y tiene que ser a mediano y a largo plazo. Porque no es, escuché ahí que dijeron, vamos a comprar vehículos, transporte público de pasajeros eléctricos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a traer? ¿Y dónde vas a cargar? Hay infraestructura para poder tener los vehículos. O si nosotros hoy tenemos una ley donde dicen 0 de impuestos para autos eléctricos. ¿Verdad? Pero ¿quién trae autos eléctricos? 25.000 dólares cuesta un auto eléctrico ahora. O sea, no es viable tampoco. Entonces tenemos que cambiar la política y aprovechar que hoy nosotros somos productores de energía. Pero el transporte, digamos, se tiene un que transporte empezar público también. eficiente y tratar de que ese tipo de transportes públicos consuma distintos tipos de combustible, es como el plan de alguna manera que puede funcionarnos mejor, ¿verdad? Claro, Porque sí. tanto vehículo en la calle, congestiona las calles, congestiona el tránsito, nos trae este tipo de problemas cuando tenemos variaciones del precio de combustible. O sea, definitivamente lo que hay que apuntar es a tener un buen transporte público eficiente y con diversas fuentes de energía, cosa de que diversificar eso y que no dependamos exclusivamente del combustible o del petróleo. Yo creo que ese es el futuro. Yo creo que tenemos que concentrarnos en eso, ¿verdad? Para que a mediano y a largo plazo esa sea la solución y ya no dependamos, porque dependemos 100% de comprar. Los transportes eléctricos funcionan perfectamente. Uno cuando viaja a Estados Unidos, Miami, Las Vegas, o sea, tienen demasiadas formas de transportes eléctricos públicos que funcionan bien, que ya no deben ser tan costosos como eran años atrás. O sea, tenemos varias alternativas. Es más, el gobierno estaba manejando una alternativa de esas. ¿Se acuerdan cuando pasó lo del Metrobús? Habían dicho que estaban estudiando. Yo creo, Agustín, que acá lo que tenemos que concentrarnos es en una solución país, independientemente a los signos políticos o quién está ahora al mando. Obviamente. O sea, tenemos que tener una política de Estado, ¿verdad? Porque ahora el problema es, ¿y quién es el que solucionó, entre comillas, políticamente el problema? Y yo creo que tenemos que dejar de lado ese egoísmo, ¿verdad? Y decir, Denis solucionó, Oscar solucionó. No, acá tenemos que todos juntos como paraguayos pensar en cuál va a ser la solución. Las políticas de Estado no dependen de los gobiernos de turno. No obviamente. dependen. Esto deben pasar años y pueden cambiar signos políticos, pero tiene que mantenerse un eje por el cual se tiene que transformar. Porque si vamos a depender 100%, como hoy dependemos, de los combustibles, entonces vamos a tener problemas porque no sabemos más qué puede pasar. No sabemos si, y le decía en las negociaciones con el sector privado,
bueno, ¿y qué pasa si es que cuando eso no sabíamos si iba a invadir? Después ya invadió. Y después no sabíamos si Estados Unidos iba a intervenir o otro país iba a intervenir y era la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? O sea, no sabíamos qué iba a pasar. Podemos tener una dependencia de un producto que nosotros no generamos, no producimos, ¿verdad? Gaby. Sí, con respecto a eso quería preguntarle justamente a Denis. Esto es algo que es importante también resaltar a la gente. No es algo que está ocurriendo en nuestro país nomás. A nivel mundial están teniendo precios sumamente disparados en cuanto al combustible. ¿Cómo están manejando en otros países justamente la disparada de esos precios, verdad? Justamente lo del fondo fue algo que se estuvo investigando a nivel internacional y Chile tiene los fondos, Colombia y Perú. Tengo entendido que son los países que están aplicando eso y los demás. Argentina lo subsidia. Argentina es un país productor de petróleo y también tiene refinerías y ellos congelaron el precio del crudo que se le entrega a las refinerías, creo que en $68 aproximadamente el barril. Entonces ellos están subsidiando completamente. Brasil tiene más caro que nosotros el combustible. Corremos el riesgo de que en Pedro Juan posiblemente todos van a pasar. Tenemos mucha frontera seca de esa parte que van a pasar a cargar. Si nosotros bajamos el precio ahora, si subsidiamos y bajamos a menos 1.000, posiblemente toda esa zona va a pasar al Paraguay a cargar, como ocurre ahora con la Argentina acá en nuestra zona, ¿verdad? Y el lado brasilero no están pasando tanto justamente porque tienen los EFOR la posibilidad de ir a cargar en la Argentina. Ese es un problema también. Oscar. De hecho, ese problema está previsto también en la ley, porque en la ley figura cuánto un vehículo con chapa extranjera va a poder cargar financiado con este fondo, ¿verdad? Algo que decías fuera del micrófono, también va a haber cupo para los emblemas si es que se aprueba este subsidio. O sea, sí. No es que el emblema X puede, a partir de ahora, como voy a tener un subsidio, importar el doble o el triple de lo que estaba importando. Sí, se tiene, dentro de la ley se establece, o del proyecto se establece de que los importadores van a tener un cupo en base al promedio ponderado de sus últimos 2 años de importación, ¿verdad? Entonces eso nos va a garantizar de que no puedan, entre comillas, avivarse ahora porque está subsidiado. Entonces, si traían 20 millones o 15 millones de litros por mes, bueno, ese es el cupo que van a traer. Va a poder financiarse con el fondo. Si es que traen más, bueno, ellos van a tener que pagar ya aparte, ¿verdad? Sin el precio. Ahora, del subsidio. Denis, con respecto a el planteamiento que están haciendo muchos, de hecho, es una de las exigencias de los camioneros, que Petropar vuelva a tener, dicen, el control, sobre todo del gasoil, ¿verdad? O sea, antes tenía básicamente el monopolio en la importación del gasoil. ¿Eso es factible? ¿Cuánto puede costar? ¿Y tienen ustedes capacidad como para hacerse cargo de todo el mercado? Hay dos cosas. Logísticamente sí es factible, o sea, podemos hacerlo, pero iría un poco en contra de lo que hoy el gobierno viene hablando de la libre competencia, ¿verdad? Sería intervenir en un rubro. Y eso es lo que el gobierno no quiere hacer. Es más, la primera opción que tuvimos de este proyecto de ley era que Petropar importe en los momentos de crisis. Cuando se activa, justamente para que no ocurra eso, de que no se le va a beneficiar al sector privado, que esto y aquello, la idea era que Petropar importe en los momentos difíciles el 100% del diésel y lo traslade a los demás emblemas, que le venda como hacía anteriormente, ¿verdad? Pero ahí nos encontramos porque nos hemos reunido con el sector privado y ellos manifiestan, perfecto, vos vas a traer, pero vas a traer dentro de 45 días. Yo puedo tener dentro de 45 días 150 millones de litros acá, como para poder abastecer. Ellos tienen un producto que tienen que vender. ¿Qué van a hacer con ese producto? Los privados, decimos. Los privados. Los emblemas privados. Los emblemas privados, sí. Primero yo voy a tardar para tener los 150 millones de litros. Me llegan 40, 45 días. Segundo, ellos tienen ya un producto. ¿Qué le vamos a decir a ellos? Atajen el producto, no vendan. ¿Cómo? Se iba a complicar. Ya tenían contratos firmados con las navieras, con las empresas proveedoras, porque el combustible es algo que vos tenés que prever. Justamente cuánto es lo que vas a ir comprando mensualmente para que tu proveedor internacional te pueda garantizar eso. Y hoy mucho más, porque acá no es solamente una cuestión de precio. En Paraguay es una cuestión de precio, ni siquiera hablamos de un desabastecimiento. Estados Unidos sí habla de un desabastecimiento. No sé si siguen todas las puteadas que da Biden contra los empresarios privados.
pero putea en su cuenta de Twitter. Los trata de... Pasó el horario de protección, por suerte. Sí. Sí, incluso habla de que la ciudadanía no puede estar cargando con las alzas de los precios antojadizos de muchos de los emblemas privados de Estados Unidos. Pero es importante recordar, mucha de la gente que está pidiendo ahora que se vuelva esto, puteaba cuando se hablaba del precio político del gasoil. Porque cuando Petropar tenía el monopolio y solamente Petropar podía importar y venderle a los emblemas privados, el precio dependía del momento político que estábamos viviendo. Entonces, si había campaña, se vendía un gasoil por debajo del precio de mercado, porque con eso se conseguía cierto nivel de popularidad. Y el resultado es que Petropar se endeudaba. Hoy tiene una deuda de 300 millones de dólares, que hay que pagar en algún momento. Aparte, no hay que olvidar lo que decíamos antes. Petropar sigue regulando de alguna manera el mercado de esta manera, que es una manera un tanto menos, de alguna manera riesgosa como la que estás mencionando vos. Lo que la gente tiene que entender es que esta es una crisis internacional. Lo que se hablaba de otros países, en varios países hay protestas, en muchos lados también se está protestando porque quieren que los gobiernos de alguna manera ayuden a esta situación. Es una situación que se repite en varios países, pero lo lamentable de que todo lo que estamos hablando, el contribuyente lo termina pagando. De alguna u otra manera. Lo que hay que lograr es de que el daño sea el menor posible y por otro lado que esos subsidios sean de poco tiempo y que no se queden en manos de otras personas que no sea el consumidor final. El ejemplo, claro, Agustín, el 29 de enero el sector privado decidió aumentar los precios. Y me acuerdo cuando hablábamos con el presidente de Petropar, porque teníamos que hablar con ellos. Y lo que sí que era un lunes la conversación, era viernes, quedamos para el lunes la reunión, pero ellos ese día decidieron aumentar al día siguiente. El sábado aumentaron todos los precios de los privados. ¿Qué hizo Petropar? Petropar le dijo, señoras, yo mantengo mis precios mínimo por 15 días, ¿verdad? Y voy a ver, en 15 días a ver cómo se comporta el mercado internacional. Y contale, Denis, ¿cuánto es lo que vos vendiste todo febrero? No, justamente antes de que llegue le estaba contando, en febrero fue el récord de venta en un mes más corto, ¿verdad? Y pasamos a ser primeros en el mes y segundos en el año. Tenemos que hacer la pausa nosotros, brevísima. Bueno, nos estamos yendo nosotros. Una cuestión final, Denis, ¿por qué sube también el alcohol? Porque en nuestro país hubo un cambio. Anteriormente la mayor parte de la caña de azúcar se utilizaba para hacer alcohol. Y después se comenzó a producir en el país el azúcar orgánica, proveniente de la caña de azúcar. Sí. Hoy es más negocio hacer azúcar orgánica, exportarlo. Entonces, como hacía falta alcohol, se comenzó a utilizar el maíz. Se hace de granos. Y hoy el maíz está muy caro, es un commodity caro. Entonces, automáticamente sube el costo. Hacemos alcohol de la basura y la basura va a empezar a exportarse. Mínimo un mamut albino no. Una última pregunta rápida, digamos, ¿se va a solucionar el tema del transporte? ¿Se va a solucionar esto de los cortes de rutas, los transportes que querían dejar de funcionar o que dejaron de funcionar? Mañana tenemos a las 7:30 una reunión justamente con el presidente Lichi, el ministro del Interior, y vamos a estar en el ministerio con los camioneros, tanto el señor Saracho como el señor Almirón prometieron asistir mañana y bueno, vamos a hablar con ellos y vamos a buscar ya poder levantar este paro que en realidad no le conviene a nadie. Bueno, mañana a las 7 de la mañana, qué bien. Fuerza. Podés tomar toda la cerveza. Levantar la reunión mañana. Gracias. Gracias, Luis, gracias a todos. Bueno, nos vamos nosotros, pórtense bien, nos encontramos la próxima semana. Chao.